Saben, en este último tiempo le he estado preguntando a Dios, ¿por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué no se palpa en el aire un verdadero compromiso, mis amados, con las cosas que a Dios respecta? ¿Qué es lo que está pasando? Y a lo largo de la convención en Córdoba, que yo doy gracias a Dios por haber ido, Dios me ha hecho ver a través de situaciones que se presentaron dentro del mismo grupo en el cual viajábamos, que se cometen algunos errores que se deben de corregir con prontitud, con rapidez, con urgencia, porque de así no hacerlo, mi amado, estos errores el enemigo los utiliza, los capitaliza en contra de la iglesia, de la familia y del liderazgo. Y Dios puso en mi corazón este mensaje que los que han venido el miércoles han escuchado, y doy gracias a Dios porque hoy lo van a volver a escuchar. Hoy lo voy a repetir, y no es mi costumbre hacer esto, porque la única vez que he repetido mensaje fue durante la pandemia, cuando teníamos 3 cultos seguiditos y daba el mismo mensaje a los 3 grupos que venían. Pero el Espíritu Santo me lleva a hacerlo. Es un mensaje para la iglesia de Adolfo Sordó. ¿Está la iglesia de Adolfo Sordó acá? Amén. Y los 3 errores de los que voy a hablar y que hablé el miércoles son no tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida, no tener definición en nuestra vida cristiana, y el tercer error, ser perezosos y sin diligencia en lo que hacemos. Quizás vos estés cometiendo los 3 errores, no lo sé, o alguno de ellos seguramente que sí. Hay uno que estoy seguro de que sí. La mayoría al menos. Así que espero que en esta mañana Dios te hable como me habló a mí. Así que mi hermano, mi hermana, como dije el miércoles, si el saco te queda, póntelo. Y Dios te va a bendecir. Y serás de bendición cuando corrijas algunos de estos errores. Amén. Bien, vamos a poner la lectura bíblica entonces en el libro de Génesis capítulo 39, verso 1 al 4 y luego del 19 al 23. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Cómo le salían las cosas a José? Muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Verso 19. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo la había maltratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Podemos ver, mis amados, en estos versículos parte de la historia de la vida de José, el hijo menor de Jacob.
el que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, porque le tenían envidia, porque lo aborrecían. Ahora, después de pasar un montón de situaciones previas, José llega a Egipto como sirviente a la casa de un hombre llamado Potifar. No cualquier hombre, era un hombre con poder, con autoridad, con riqueza. Y ese hombre pudo ver que el Señor estaba con José y que todo lo que él hacía prosperaba. Por eso lo hace mayordomo de su casa y le entrega en sus manos su poder, todo lo que tenía en la mayordomía de José. Ahora, cuando leemos la historia de José, podemos ver que fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Conocemos la historia. José sufre un intento de seducción de la esposa de Potifar y José escapa de esa situación. Es acusado delante de su amo por su esposa de querer propasarse con ella y es llevado de forma injusta a la cárcel. Y vemos nuevamente en ese lugar, en la cárcel, que el jefe de la cárcel ve que el Señor estaba con José y que todo lo que le entregaba en su mano prosperaba. Y es así como el jefe de la cárcel le entrega a José el cuidado de todos los presos. Ahora, ¿qué tenía de especial José? ¿Qué era lo que hacía que todo lo que le entregaban en su mano, todo lo que le confiaban, prosperaba? En los textos podemos ver qué cosa era lo que tenía José en su vida. ¿Qué cosa era lo que lo hacía diferente a los demás? Y lo primero que notamos es que José tenía la presencia de Dios sobre su vida. El Señor estaba con él. El verso 2 dice, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. No le salían muy bien porque él era más sabio, ni inteligente, ni astuto que los demás. Le salían muy bien porque el Señor estaba con José y José estaba con el Señor. Pero también podemos ver que la gracia y la misericordia del Señor estaban sobre su vida. El verso 21 en la Reina Valera dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Amor, dice en la versión que leímos nosotros, la NBI. Le extendió su misericordia, le extendió su amor sobre su vida y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora, traslademos esto a nuestra vida, mis amados. Podemos ver que todo lo que ponían en las manos de José prosperaba. El Señor lo hacía. El Señor hacía que las cosas prosperaran en su mano. Pero lamentablemente, y es lamentable, sí, es lamentable que en la vida de muchos cristianos, hoy en día es todo lo contrario. Lo que viene a nuestra mano, en lugar de prosperar, fracasa. ¿Sabes? Se te confía una célula con un grupito de hermanos para que la hagas crecer, para que la disipules, y en poco tiempo ya no te va nadie. O en lugar de avanzar se estanca. Comenzás con 1, 2 o 3 y al año seguís con esos 2 o 3, en el mejor de los casos, por supuesto. Sabes que en lugar de mejorar se deteriora. Y lo peor de esto es que no reaccionás, mi hermano. No reaccionás. Y esto pasa también a nivel ministerial. Por eso debemos preguntarnos,
Mirá al que tenés a tu lado y pregúntale, ¿qué pasa con nosotros? Pregúntaselo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuáles son los errores que nos están haciendo fracasar, iglesia? Si al igual que José, la presencia de Dios está con nosotros. Si sabemos que su gracia y su favor están sobre nuestra vida, ¿por qué fracasamos? Quiero que veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son esos errores que debemos corregir de manera urgente, iglesia de Adolfo Sordó. Y el primer error que mencioné ya, los 3 primeros al principio, es no tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida. La Biblia nos dice allí en el libro de Josué capítulo 1 del 7 al 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. A esta altura, valdría la pena que te preguntaras muy seriamente, a la manera de quién estás haciendo las cosas en tu vida. Tenés que comprender que la mejor manera, la que te da respaldo, la manera que te da victoria, la que te garantiza, mi amado, mi amada, la bendición de Dios, es a la manera de Dios. Como lo dice su palabra, tomando siempre en cuenta su voluntad sobre todas las cosas que emprendas. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que si seguimos los consejos de los malos, vamos a fracasar tarde o temprano. Y lo que hagamos no va a prosperar. Dios dice en el Salmo 1 del 1 al 3 que es bienaventurado el varón y la mujer, eso lo agrego yo, que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su placer, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si tan solo, mi amado, mi amada, pusiéramos atención a la voz de Dios, si pusiéramos atención a la voz de Dios, si solamente tomáramos en cuenta sus consejos, entonces veríamos su respaldo en nuestra vida, haciendo que todo lo que emprendiéramos, prosperaría. Tu casa, tu trabajo, tu célula, tu ministerio, tu vida. El Salmo 81, 13 al 16 dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado, ahí dice Israel, pero yo digo, si en mis caminos hubiera andado Adolfo Sordó. En un momento, dice el Señor, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. ¿Sabes? En este pasaje Dios lamenta profundamente
que su pueblo no haya seguido sus caminos y escuchado su voz. Si tan solo hubieran obedecido, habrían experimentado mi protección y bendición, dice el Señor. Y como cristianos, mis amados, debemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Sabes que amén significa así sea? Y decimos muchas veces amén a un montón de cosas. Pero ese así sea se cumple cuando nuestro sí es sí, cuando nuestro no es no. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar a Dios y seguir sus caminos? ¿Confiamos en su provisión incluso en tiempos difíciles? En esos tiempos cuando estamos esforzándonos y parece que nada nos sale bien, cuando las ideas ya no surgen y lo que intentamos no resulta. ¿Estamos dispuestos a escuchar a Dios y seguir sus caminos? ¿Confiamos en su provisión incluso cuando las cosas parecen que no funcionan? Pues yo sí, mi amado. ¿Vos? Estos pasajes que leímos son un recordatorio de que su amor y el cuidado de Dios están siempre disponibles para nosotros. Siempre está disponible ese amor, ese cuidado sobre la vida de cada uno de nosotros. Solo debemos reconocer y corregir que no nos estamos dejando llevar por lo que su palabra nos indica, que a veces ni la tenemos en cuenta para obedecerla y aplicarla sobre nuestra vida. Segundo error es no tener definición en nuestra vida cristiana. Apocalipsis 3, 15, 16 dice, verso conocido: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno y lo otro. Terrible frase de nuestro Dios. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Verdaderamente, mi amado, la tibieza de nuestra vida es una clara falta de definición. Cuando eres tibio, en realidad eres un indefinido, de no saber a ciencia cierta en dónde estás parado, en dónde estás parada. Y esa falta de definición no te permite tener todo el respaldo del Señor sobre tu vida y el servicio que debes prestar. Todo el respaldo sobre tu vida de servicio y tu vida secular. No podés ser agradable a Dios si te llamas cristiano, pero en realidad tu vida es mundana. Si llevas una vida gobernada por la carne y tu corazón, que hoy decíamos te lo ofrendo, Señor, lo cantábamos, si tu corazón está lleno de inmundicia mundana. En la historia de José podemos ver que las personas veían que Dios estaba con él. Génesis 39:3. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Era palpable, era visible ver que José estaba bajo la gracia del Señor. La gente lo notaba. Esto significa que con su vida reflejaba lo que había en el interior de su corazón. La palabra de Dios es clara. El camino de Dios es fortaleza, pero también puede ser destrucción para nuestra vida. Porque Dios en su palabra dice que el camino del Señor es refugio de los íntegros y es ruina de los malhechores, allí en Proverbios 10:29. Y esta palabra íntegro que menciona a veces nos da el falso concepto de que ser íntegro es ser honesto y ser bueno.
Pero íntegro es aquello que no tiene fisuras. Íntegro es aquello que es de una sola pieza. Y en nuestra integridad es donde Dios cuida de nosotros en sus caminos. Dios respalda, fortalece, Dios bendice a los que le quieren agradar con su vida de forma íntegra, sin fisuras, sin rajaduras. Una sola pieza. Pero no les da su respaldo a los que viven haciendo lo malo, a los que viven jugando a ser cristianos, tomando la vida cristiana como un juego, sin afirmarse, sin definirse verdaderamente en los caminos de Dios. Mis amados, creo que ya es tiempo de comportarnos como verdaderos cristianos. Ya es tiempo de estar firmes y definidos en el camino de nuestro Dios. Pablo escribe: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Eso nos dice la Biblia. Y así debemos de actuar y comportarnos. Amén. Tercer error. Y presta atención a este. El tercer error es ser perezoso y sin diligencia en lo que hacemos. Y en este punto, discúlpenme, mis amados, si alguno se siente tocado, como en la batalla naval, ¿vio? Tocado. No está en mí querer hundirlos o hacerlos sentir mal. Pero como dije al principio, si te queda el saco, póntelo. La Biblia cuenta allí en Jueces 18, 1, 2 y verso 7 después lo siguiente. En aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, sin que nadie en aquella región los perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Entonces es cuando estos 5 hombres arengan al resto de la tribu en el verso 9 diciéndoles: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Algo parecido pasó con los espías que Moisés mandó, ¿se acuerdan? ¿Conocen la historia? A reconocer la tierra prometida. Hubo 2 que dijeron: vayamos, porque Dios nos ha dado ese lugar y nos los comeremos a los que habitan allí como pan. Esta gente sabía lo que tenía y podía hacer, y lo hicieron. Saben, a lo largo del tiempo que estuve en la convención en Córdoba, Dios puso un pensamiento en mi mente. Quizás yo ya lo traía, pero bueno, lo pateaba. Y ese pensamiento en mi mente es: ¿cuánta desidia tenemos los cristianos con respecto a las cosas de Dios? Y qué falta de respeto hacia los hermanos. Por si no sabes qué es desidia, mira, te lo revelo en su significado. Desidia es la negligencia o falta de cuidado en el cumplimiento de deberes o responsabilidades. Es saber lo que se tiene que hacer y no importarte no hacerlo. Y Dios, ¿sabes?, aborrece la desidia. ¿Y sabes por qué la aborrece? Porque es un pecado de omisión. Y se agrava cuando la desidia es espiritual.
Y este es un concepto profundo que abarca la falta de interés, abarca la falta de esfuerzo, la falta de compromiso en la vida espiritual. En el contexto bíblico, la desidia se manifiesta como una apatía hacia las cosas importantes, llevando a la negligencia y a la falta de responsabilidad en el servicio que se presta a Dios. En otras palabras, cuando alguien muestra desidia, está descuidando sus tareas, está descuidando sus responsabilidades debido a la falta de interés o de energía. Y sabes que tenés que asistir a la célula y no te importa concurrir a ella. Sabes que tenés que estar a horario en la célula o asistiendo a los cultos y no te interesa ser puntual. Sabes, pero no haces nada de lo que sabes que tenés que hacer. Ten en cuenta que aunque todos podemos sentirnos cansados o desmotivados en algún momento, la desidia crónica puede afectar nuestra productividad y nuestro bienestar. Es importante, mi amado, poder luchar contra ella. Es importante encontrar formas de mantenernos enfocados y comprometidos con nuestras responsabilidades. Es como si la pereza, la indiferencia se unieran para sabotear el cumplimiento de lo que Dios espera de vos, convirtiéndote en un desidioso. Y verdaderamente nuestro Dios es un Dios de oportunidades, de buenas oportunidades, que lastimosamente muchos de nosotros no valoramos, las menospreciamos lo que Dios quiere darnos. El Señor nos abre puertas de bendición, pero no somos diligentes para aprovecharlas. Y tenemos que comprender que para nuestro Dios la diligencia y el compromiso es algo muy valioso en la vida de toda persona. Proverbios 12:27 nos dice que el perezoso, el desidioso, no pone a asar lo que ha cazado, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Comenzás ya con riqueza cuando sos diligente en las cosas que sabés que tenés que hacer. La diligencia es una actitud de esmero. La diligencia es una actitud de perseverancia, de dedicación, tanto en nuestra relación con Dios como en las responsabilidades que se nos han encomendado. Mi amado, mi amada, ¿sabés que el culto el miércoles es a las 20? ¿Sabés que los domingos el culto es a las 10? ¿Conocés perfectamente el día y horario de tu célula? ¿O me equivoco? Entonces vení a horario. Si sabés que día y hora tenés célula, ve ese día y a horario. Sé puntual. Ayer a la tarde, que después no sé qué pasó, había un líder aquí esperando a las 6 de la tarde, puntual a su gente. 6:05 nadie. 6:10 nadie. 6:15 nadie. Yo después me fui arriba a ajustar algunas cosas de las que le estoy diciendo hoy y no sé si realmente vino alguien. Ya basta de desidia, mi amado. Dios no te bendice porque hay un pecado que se te ha hecho un callo en tu espíritu. Tenés que darte cuenta que por ser desidioso, es decir, por ser indolente y perezoso, podés perder todo el potencial que podrías desarrollar en las bendiciones que Dios te da. Pues el perezoso, en lugar de esforzarse, siempre pone excusas. Proverbio dice: el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. No te quejes porque no recibes bendiciones. No te quejes porque no sanas. No te quejes porque tu familia no acepta a Cristo para ser salvo o salir de un vicio. No te quejes.
La mención de un león en el camino, en este proverbio, por supuesto, es simbólica. El león representa un obstáculo, un peligro imaginario que el perezoso utiliza como pretexto para no hacer lo que sabe que debe hacer. Y en realidad no hay ningún león en el camino. Es solo una excusa infundada. El proverbio nos advierte sobre la tendencia a evitar el trabajo, a evitar la responsabilidad que asumimos delante de Dios. Porque tu responsabilidad no la asumes delante mío como pastor, ni delante de tu líder como célula, sino tu responsabilidad vos la asumís delante de Dios. A menudo nosotros también inventamos leones en nuestro camino, excusas, miedos, dificultades imaginarias que nos impiden avanzar, que nosotros las hacemos reales, pero que no lo son delante del Señor. En lugar de culpar a circunstancias inexistentes, debemos ser diligentes y responsables. No permitamos que la pereza, no permitas que el temor te detengan, no permitas que la desidia maneje tu vida espiritual. La vida cristiana requiere esfuerzo, mi amado. Requiere superar obstáculos. No podemos permitirnos quedarnos inmóviles por excusas infundadas. No permitas que el diablo te haga caer en la trampa de la desidia. El enemigo ha sembrado en tu mente y en tu corazón excusas falsas para justificar tu inactividad. Y lamentablemente cuando sos perezoso, lamentablemente cuando sos falto de diligencia, no vas a aprovechar las oportunidades que Dios te da. Te autoconformás diciéndote: me perdí una célula, o me perdí parte o todo un culto. No importa, ya tendré ganas, ya habrá otra oportunidad. ¿Sabes? Ruego a Dios que no te pase lo que le sucedió a las jóvenes vírgenes con sus lámparas. Que el Señor les dice a 5 de ellas una frase que realmente yo jamás en mi vida quiero escuchar. Les aseguro que no las conozco. Lee la historia en Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. Les aseguro que no las conozco. Pase a adoración, por favor. Si este mensaje te parece duro, pues te aseguro que si Jesús te dice: te aseguro que no te conozco, esto va a ser una almohada de plumas, este mensaje, con respecto a las palabras del Señor. Finalmente entendamos, mis amados, por una vez y por todas, que el fracaso muchas veces es el resultado de errores que cometemos en nuestra vida cristiana. Errores como no seguir o ser obedientes a la palabra de Dios. El error de vivir sin una definición clara en nuestra vida, nuestra fe, nuestra creencia, o el que considero que es el error más común y popular que el enemigo ha sembrado hoy en día en las iglesias, y esta no está ajena: ser perezosos, ejerciendo la desidia en las oportunidades que Dios nos presenta. Debemos corregir estos errores, pero hacerlo de forma urgente, ya. No sabemos cuándo Dios nos llamará a su presencia. Y yo no sé vos, pero yo quiero escuchar de mi Jesús lo contrario a lo que le dice a esas 5 vírgenes. Quiero escuchar de mi Jesús: te aseguro que te conozco. Amén. Al corregir estos errores buscando diligencia, obediencia y firmeza en nuestra relación con Dios, vamos a experimentar cómo nuestras acciones son respaldadas y prosperadas por Dios, como sucedió en la vida de José.
que la gente veía que Dios prosperaba todo lo que emprendía y le confiaba todos los valores para que José los hiciera prosperar. Dios te bendice, mi hermano, y espero que alguno se haya puesto el saco realmente, porque Dios te va a decir: te queda precioso. Y volvamos a los caminos en donde al principio, en un día, Dios nos llama a su presencia, nos presenta el Evangelio, la salvación a través de Cristo, y cambia nuestra vida. Ese primer amor muchas veces lo dejamos de lado, lo hemos olvidado y nos vamos entibiando. Pasamos de frío a caliente, pero después el tiempo y el enemigo se encarga de entibiarte. Y entonces nos encontramos en que no sabemos cómo estamos definidos. Si caminamos con un pie por el mundo y caminamos un pie en el Evangelio. Tengamos cuidado, porque Cristo un día nos puede decir: no te conozco, no te conozco, te aseguro que no te conozco. Ponete de pie.